Una vez más el texto dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, mi amado amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, si tú ya conoces al Señor, pues gloria a Dios por ello. Si aún no lo has conocido, o si solo has escuchado de Él y aún no lo has recibido en tu corazón, no lo has abierto las puertas de tu hogar, pues hoy es el momento para reflexionar sobre cómo estamos viviendo en esta tierra. A través de toda la historia, la voz de nuestro Señor se ha escuchado en casi todo el mundo, podemos decir casi todo el mundo, porque aún hay rincones, aún hay lugares donde la palabra del Señor aún no ha llegado, y entonces es labor de la iglesia el anunciar la palabra del Señor. Y el día de hoy sigue escuchándose por medio de sus siervos y siervas mediante diferentes medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión, en la calle, en el bus, en el mercado, o a través de un tratado bíblico. Por diferentes medios la palabra del Señor sigue escuchándose, y ese anuncio es evidencia de que Él aún está llamando al hombre para que Él, el hombre, empiece una comunicación con su Señor, con el Señor. El propósito de Dios es salvar a la humanidad de una condenación eterna. Eso es lo que nos da a entender así a primera vista el texto que acabamos de leer, basado en Juan capítulo 3, verso 16. Pero ahora, mi amigo, mi amiga, lo invito a que nos introduzcamos en los acontecimientos que rodearon este texto para comprender el gran amor de Dios al enviar a su Hijo en la tierra. Primero, veamos cuál era la situación del pueblo, específicamente del pueblo de Israel en ese momento. En ese momento, cuando Jesús vino a esta tierra, el hombre estaba totalmente alejado de Dios. Los líderes de ese entonces, de hace 2000 años, que guiaban al pueblo de Israel, eran los líderes, los sacerdotes, eran los pastores del pueblo de Israel. Pero ellos en ocasiones imponían normas ceremoniales en una medida extrema que ni ellos podían cumplirlo. Las ofrendas que se presentaban al Señor para expiar los pecados, para buscar el perdón de Dios hacia los pecados, se habían convertido en un negocio para ese tiempo. Eso era una de las situaciones que se estaba viviendo en ese tiempo. Luego, otra situación eran los exilios. Recordemos, si tú ya te sabes la historia bíblica principalmente, podrás recordar que en varias ocasiones el pueblo de Israel fue llevado al exilio, fue llevado cautivo, fueron hechos esclavos de otros, y en ese proceso se adaptaron a las costumbres que imperaban en esos lugares. En ese proceso ellos adquirieron las formas de presentar el culto a los baales, a los dioses, a los ídolos, y de esa misma manera ellos querían presentar el servicio al Señor, a Jehová. Eso era otra de las situaciones. Ellos estuvieron viviendo bajo el dominio de ese pueblo lleno de idolatría por haber sido prisioneros, pero esas etapas de esclavitud fue en consecuencia de desobedecer a nuestro Señor. Otro de los asuntos es el texto bíblico. Encontramos un espacio entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Se cree que pasaron 400 años de silencio desde que Malaquías profetizó hasta la llegada de Juan el Bautista, y en esa etapa se dieron diferentes situaciones que contaminaron la manera de servir al Señor, de buscar al Señor. Eso era una de las consecuencias que estaba atravesando el pueblo de Israel. Probablemente no había otra manera en que el hombre se volviera a Dios. Entonces Dios mismo tuvo que intervenir en la historia del ser humano para que el hombre recapacitara sobre su conducta. Eso era la situación del pueblo al momento en que Jesús se encarnó entre los hombres. Así, a grandes rasgos, ya podemos
entender lo que el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vimos qué situación estaba rodeando esa fecha, esos acontecimientos. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, decide venir y caminar entre los hombres, encarnarse entre los hombres. Otros pasajes dicen que Él se encarnó, vino a la tierra para mostrar ese gran amor de nuestro Padre Celestial. Analicemos frase por frase lo que es este texto en el cual nos basamos. Porque de tal manera... Veamos esa expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo. La situación es que el hombre es pecador por naturaleza. Lo que se debe entender es que todo ser humano le gusta pecar, le gusta hacer maldad, y por lo tanto decimos que el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. El pecado forma una barrera entre Dios y el hombre. Todo ser humano debe tener presente que Dios ama al hombre, Dios ama a toda su creación, pero aborrece el pecado. Dios no puede entablar comunicación con el hombre si éste vive en pecado. ¿Cómo es que comprendemos que el hombre es pecador por naturaleza? Es decir, que nacemos con esta tendencia a desobedecer a Dios, nacemos con esta tendencia a buscar el mal, a buscar el pecado. Pero esa tendencia pecaminosa entró a través de un hombre. Ya sabemos toda la historia. A través de Adán el pecado se introdujo en el ser humano. Pero también la salvación llegó a este mundo mediante Jesucristo, que es la expresión máxima del amor de Dios. Jesucristo es la muestra del amor que Dios tiene al mundo. Ahora que entendemos qué es lo que significa esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, es que no hay otra expresión mayor que dar su propio Hijo por la humanidad. ¿Y cuál es la razón? Para rescatar al hombre de ese estado pecaminoso.